¿Ya? Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la Comisión Estatal Electoral, sede del evento de instalación del Grupo de Trabajo del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León. El observatorio surge con la firma del convenio entre la Comisión Estatal Electoral, el Instituto Estatal de las Mujeres y el Tribunal Electoral Estatal de Nuevo León, en el evento celebrado el día 30 de septiembre del 2015. Como testigos de honor, en este importante evento nos acompañan la maestra Adriana Favela Herrera, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. El licenciado Marco Antonio Zavala Redondo, magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el magistrado licenciado Jairzinho David García Ortiz. En representación del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, nos acompaña la doctora Mirna Elia García Barrera. En representación del ingeniero Sergio Bernal Rojas, tenemos al licenciado Martín González Muñoz, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE en el Estado. Nos acompaña también en este presidium la licenciada Alejandra Vela Salinas, directora regional noreste del INEGI, y agradecemos también la presencia de la maestra Carlota Vargas, integrante de la Comisión de Inteligencia Electoral en pro de la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres de Nuevo León, y de la doctora Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Contamos también con la presencia de las consultoras maestra Teresa Evia Rocha, maestra Clara Scherer Castillo y la maestra Blanca Olivia Peña Molina. Damos la bienvenida a los funcionarios de la Comisión Estatal Electoral, a los integrantes del Observatorio de la Participación Política de la Mujer en Nuevo León, que en breve presentaremos, a los representantes de los partidos políticos y su militancia, y a todos los invitados, así como a los medios de comunicación que esta mañana nos acompañan. Sean todos bienvenidos. En su calidad de anfitriones, agradecemos la presencia del consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, doctor Mario Alberto Garza Castillo, así como de las y los consejeros electorales, la maestra Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, ingeniera Sara Lozano Alamilla, licenciada Claudia Patricia de la Garza Ramos, maestra Sofía Velasco Becerra, licenciado Javier Garza y Garza, maestro Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, así como del licenciado Héctor García Marroquín, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral. Muchas gracias por su presencia. Asimismo, contamos con la presencia de los coanfitriones de este evento como integrantes permanentes del observatorio. Nos acompaña la licenciada María Elena Chapa, presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres Nuevo León, y el licenciado Manuel Gerardo Ayala Garza, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Tenemos también la presencia de los magistrados licenciado Carlos César Leal Isla García, doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, y la licenciada Yuridia García Jaime, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Estatal Electoral. Cedo la palabra al doctor Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral, quien dirigirá un mensaje de bienvenida.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta su casa, la Comisión Estatal Electoral, y a nombre de mis compañeras y compañeros consejeros electorales, de todo el personal técnico operativo de esta comisión, les manifiesto que es un honor ser sede junto con las otras instituciones convocantes, como es el Instituto Estatal de la Mujer y el Tribunal Estatal Electoral, de la firma y de la instalación de este observatorio de participación política de las mujeres. Agradezco muchísimo la presencia, ahorita se nombró a todos los invitados de honor, pero quiero destacar la presencia de todos ustedes, pero también de la consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela, quien con su visita enaltece y le da relevancia a este acto, así como la presencia de los consejeros, de las consejeras electorales, pero también de todas estas instituciones, como es el Tribunal Estatal Electoral, la Sala Regional Monterrey, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Poder Legislativo con su representante, la representación del Poder Judicial del Estado. ¿Por qué? Porque es un tema que por su naturaleza y trascendencia reviste una pertinencia en estos momentos. Sabemos que la construcción de la democracia lleva su tiempo, sin embargo hemos estado hablando de un proceso de democratización y de consolidación. Creo que hemos llegado a un nivel donde perseguimos ya no solamente transitar o consolidar una democracia, sino ver la calidad de la democracia. Y una democracia en términos contemporáneos implica un reposicionamiento efectivo del principio de igualdad. Y creo que una de las principales exigencias funcionales de todo sistema político es la integración política. Y por eso estamos aquí, porque las instituciones tenemos una obligación constitucional y convencional que tenemos que honrar y contribuir funcionalmente a ese proceso de integración política. Y en este caso, un proceso de integración política donde hay que centrar las baterías a reposicionar el principio de igualdad en el ejercicio del poder político. Y en ese sentido, la instalación de un observatorio para elucidar una realidad histórica, manifiesta, donde la mujer no ha tenido las mismas oportunidades de representación que los hombres. Creo que en estas épocas nos podemos y nos debemos dar el tiempo y la tarea de hacerlo. Hay que objetivar esa realidad para que esta gran articulación institucional y esta colaboración y sinergia alineemos los objetivos. Sabemos que hemos progresado y hemos evolucionado en ese proceso de integración, a veces con variables estructurantes como la ley, a veces, como se mencionaba, a golpes de sentencias, acuerdos, recomendaciones, lineamientos, pero creo que tenemos que estructurar una visión de Estado con perspectiva de género y alinear los objetivos de esas sentencias, acuerdos, lineamientos, recomendaciones para potencializar de manera mucho más efectiva el principio de igualdad, que como decía es una obligación constitucional y convencional que tiene el Estado mexicano, que tiene el Estado de Nuevo León y que tenemos todas las instituciones públicas. Es por ello que al ver pues la presencia de tan distinguidas autoridades de todos los órdenes del poder político, tanto autónomos como organizaciones civiles, seguro estoy que este observatorio, primero en su tipo en el Estado, será una fuente de inspiración para que no solamente nosotros, sino las instituciones y los institutos políticos, los partidos políticos, otras instituciones homólogas en el Estado, podamos retroalimentarnos, porque de eso se trata, de elucidar esa realidad, de objetivarla
y después de que nuestro comportamiento esté estructurado en una perspectiva de género para que esto se rutinice. Sin más preámbulo, yo quiero agradecerle a mis compañeras y compañeros electorales la iniciativa y el apoyo que le dan a este ejercicio, así como al Tribunal Estatal Electoral y al Instituto Estatal de la Mujer, por tener esta interacción, esta sinergia institucional en beneficio de las mujeres, pero en beneficio de la consolidación y de la calidad de la democracia en México y en Nuevo León. Enhorabuena, sean bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero presidente, por su mensaje. Solicito, por favor, a la maestra Adriana Favela Herrera, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, cuya presencia nos distingue como testigo de honor, para que nos dirija un mensaje y realice su presentación en el marco de este evento. Sí, bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación para estar este día aquí con todos ustedes. Y si me lo permiten, estaría yo aquí pues platicando con todos ustedes. Esta cuestión del observatorio de la participación política de las mujeres en Nuevo León es una cuestión sumamente relevante. Muchos de ustedes se preguntarán si es necesario tener este tipo de instrumentos donde se esté vigilando precisamente la participación de las mujeres en las cuestiones políticas, y yo les digo sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que en la actualidad las mujeres representamos más del 51% de la población mexicana y que somos más del 52% de las personas que estamos inscritas en la lista nominal de electores, lo cierto es que no tenemos un porcentaje similar de representación de mujeres en los órganos que se integran por cargos de elección popular y tampoco en los órganos de decisión. Entonces sí es muy importante darle un seguimiento a la participación política de las mujeres para saber cómo vamos, cuáles son los retos que tenemos que afrontar y cuáles son las medidas que también podemos poner en práctica para revertir esta situación. Entonces, sí es un tema que tiene muchísima relevancia y yo felicito al Estado de Nuevo León y obviamente por conducto de las autoridades que nos están convocando por esta iniciativa de formar este observatorio de la participación política de las mujeres en Nuevo León. Y simplemente les hago un recuento muy, muy importante. Si ustedes revisan los datos de cuál ha sido la situación de las mujeres desde antes de la Revolución Mexicana, vemos que era una poca participación de las mujeres, un casi nulo reconocimiento de los derechos y obviamente si eran derechos político-electorales era cero reconocimiento de los mismos, y cómo a través de varios años se ha intentado darle una mayor participación de las mujeres, pero siempre hay una oposición y una oposición muy fuerte. Hace rato platicaba con Tere Evia, que veníamos juntas en el avión, cómo desde 1917 se estaba precisamente discutiendo si era viable o no otorgarle a las mujeres el derecho de votar y ser votadas. ¿Y saben cuáles fueron los argumentos para no otorgárselos de manera expresa en la Constitución de 1917? Que éramos un sector que no teníamos ninguna intención de participar porque no se habían hecho los movimientos necesarios para exigir ese derecho, y otro argumento era que no teníamos la capacidad suficiente para ejercer con responsabilidad el derecho a votar y ser votadas, porque seguramente ese voto se lo íbamos a dar a los clérigos, porque como la población mexicana era, y bueno, y sigue siendo todavía en su mayoría católica, entonces seguramente se iba a votar por las personas que los curas dijeran en las misas, o bien era darle un voto doble a los hombres, porque las mujeres estaban sometidas a lo que los hombres de sus familias, ya fueran esposos, hermanos, padres, decidieran. Entonces, estos argumentos desafortunadamente siguieron y, por ejemplo, en 1937 se vuelve a retomar el tema porque el presidente entonces Lázaro Cárdenas
y presentó una iniciativa para que a las mujeres se nos reconociera nuestra calidad de ciudadanas mexicanas, y volvió a surgir el tema en la discusión y volvían a decir que las mujeres no teníamos la capacidad para poder votar y ser votadas porque éramos analfabetas, porque no teníamos una preparación similar a la de los hombres. Y en ese entonces el propio presidente defendió a las mujeres diciendo que era muy poco equitativo que siempre a las mujeres se nos juzgara con una medida muchísimo más rígida que a los propios hombres, y que cuando se estaba cuestionando que un hombre tuviera la capacidad o no para participar. Pero desafortunadamente estos argumentos son los mismos que se utilizan en la actualidad para negarle la participación política de las mujeres, porque siempre nos están diciendo o nos están preguntando si realmente las mujeres tenemos la capacidad para participar, si realmente somos lo suficientemente capaces para gobernar, cuando esas mismas preguntas no se les hacen a los hombres, ¿sí? Entonces, estamos en una situación donde, si bien se ha ido avanzando de una manera importante, hay que reconocerlo también, lo cierto es que falta mucho por hacer y sobre todo mucho por cambiar esta cuestión de la cultura patriarcal que, bueno, pues ha estado dominando durante siglos en nuestra sociedad. Entonces, sí es importante, les digo, este observatorio, porque tenemos que ver cómo estamos las mujeres, cómo se está participando, cuáles son los datos que arrojan las elecciones, cuántas candidatas tenemos, cuántas personas, mujeres, llegan a acceder a estos cargos de elección popular, pero les decía, también ir detectando aquellas problemáticas que se van presentando y sobre todo ir buscando soluciones, que es lo más importante. No basta con decir en qué condiciones estamos, sino qué podemos proponer para que las cosas vayan mejorando. Y les digo, y sí ha habido cuestiones muy importantes de avance, como en este caso fue el principio de la paridad entre los géneros en la postulación de las candidaturas a los cargos de elección popular, que fue un principio que se introdujo en la reforma de 2014 a nivel constitucional. Pero ¿cuál fue el gran problema? Pues el gran problema fue precisamente instrumentarla, porque todavía hay mucha reticencia a que las mujeres sigan participando, y obviamente a que la mitad de las candidaturas sean destinadas para las mujeres. Entonces, yo les cuento, por ejemplo, la experiencia desde el INE, donde tuvimos que exigirles a los partidos políticos que presentaran los criterios que ellos mismos iban a originar para que se cumpliera con el principio de la paridad en el registro de las candidaturas. Nosotros, como Instituto Nacional Electoral, lo que hicimos también fue hacer un estudio de los distintos distritos electorales para poderlos clasificar en distritos perdedores, distritos con votación intermedia y distritos con votación alta o ganadora, para que se vigilara que las mujeres no fueran registradas de forma exclusiva en aquellos distritos que fueran perdedores, como sucedió en 2012, cuando se cumplió con la cuota de paridad, de la cuota de género que se tenía en ese entonces, que era el 40-60%, pero se registraron a las mujeres en distritos perdedores o en entidades federativas que no tenían ninguna posibilidad, la fuerza política que las postuló, de obtener el triunfo. También nosotros estuvimos vigilando que este principio de la paridad entre los géneros se cumpliera tanto en las diputaciones de mayoría relativa como de representación proporcional. Y realmente nosotros a nivel federal no tuvimos tantas complicaciones. Las complicaciones se dieron a nivel estatal, y aquí están los magistrados de la Sala Regional Monterrey y también el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, donde se tuvo que acudir varias veces a los tribunales electorales para precisamente verificar si el criterio que se estaba asumiendo para el cumplimiento de la paridad era el adecuado o no. Inclusive aquí en Nuevo León pues hubo una sentencia pues bastante importante, donde te estaba explicando la manera en que se tenía que cumplir con las cuestiones de la paridad. Pero Nuevo León no fue un estado que estuviese en esta única circunstancia, sino hubo entidades federativas donde tuvieron problemas que fueron realmente graves, como fue el estado de Chiapas, donde el Instituto Electoral de esa entidad federativa no exigió
la cuestión de la paridad en el registro de las candidaturas, y entonces se impugnó esa circunstancia ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, y la Sala Superior, pocos días antes de que se llevara a cabo la jornada electoral, tomó la decisión de dejar sin efecto todas las candidaturas y de que se registraran tanto a hombres como a mujeres para estas candidaturas a diputados locales y ayuntamientos, con lo cual se cumplió ya la paridad, pero se generaron algunos otros problemas también bastante graves, porque por decirles algo, no dio tiempo a que se cambiaran las boletas electorales donde estaban pues registrados como candidatos encabezando las listas de los ayuntamientos hombres, y resulta que las personas votaron con esas boletas cuando en la realidad esas candidaturas ya habían sido cambiadas y estaban encabezadas las planillas por mujeres, ¿sí? Pero bueno, son problemas que se dieron, se tenían que tomar esas medidas, era sumamente necesario, porque inclusive hubo partidos políticos que el 97% de sus candidatos eran hombres. ¿Sí? Entonces, obviamente era necesaria esta decisión, aunque fuera pocos días antes de la jornada electoral. Ahora, ¿qué nos muestran los resultados? A nivel federal, tuvimos un 42.5% de mujeres como diputadas federales, que es un importante avance, sobre todo si se compara con el año 2012, donde hubo un 37-38% de mujeres en la Cámara de Diputados, pero ahora con la paridad se logró saltar, ¿no?, el 40%, y ya tenemos un 42.4%. Y a nivel estatal también hubo pues importantes avances en la cuestión de la paridad. Si lo vemos de manera global, tenemos de las 17 entidades federativas que tuvieron elecciones en el año 2015, vemos que hay un avance, les decía, importante. Si lo comparamos con 2014, donde solamente a nivel general se tenía un 25.76% de mujeres en los congresos locales. Ahora, gracias a las elecciones de 2015, en 17 entidades federativas, tenemos un 64.70% de mujeres en estos congresos, sobre todo, por ejemplo, de estas 17 entidades federativas, en 11, que es el 64.70%, se logró una integración con más del 40% de mujeres en sus legislaturas, como son los estados de Baja California Sur, Jalisco, Sonora, Tabasco, Yucatán, Distrito Federal, Michoacán y Guanajuato. Inclusive también tenemos 3 entidades federativas donde las legislaturas locales se integran en su mayoría por mujeres: Campeche, Querétaro y Chiapas. Y tenemos legislaturas que desafortunadamente se integran con menos del 40% de mujeres, que es Colima, Estado de México, Guerrero, Morelos, Nuevo León y San Luis Potosí. Entonces, esto evidencia que si se aplica el principio de la paridad entre los géneros en las candidaturas, se pueden tener avances muy importantes, pero sí necesitamos estar alertas desde los criterios que formulan los partidos políticos para cumplir con el principio de la paridad, el registro de las candidaturas y obviamente también cuidar los resultados que se van obteniendo. Entonces, ya en promedio general de estas 17 entidades federativas tenemos un 42.95% de mujeres integrando las legislaturas, y les decía, hay casos relevantes como el caso de Querétaro y de Chiapas, donde se tienen más mujeres que hombres en estas legislaturas, incluyendo también a Campeche. Hay un caso que llama mucho la atención, que es el caso de Morelos, donde tanto el Instituto Electoral Local como el Tribunal Electoral Local quisieron compensar el poco número de mujeres que accedieron a los cargos de diputaciones de mayoría relativa con la asignación de diputaciones de representación proporcional. Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la decisión del Tribunal Local y simplemente tomó el criterio de que se deberían de respetar el orden en que fueron registradas las candidaturas en las listas de representación proporcional y que no se podía cambiar ese orden. Y esto, que bueno, fue una decisión de la Sala Superior,
llevó a que en Morelos el Congreso local se integrara con el 20% de mujeres, cuando tanto el Instituto Electoral local como el Tribunal local estaban buscando precisamente compensar esta cuestión de la mayoría relativa, donde las mujeres no obtuvieron muchos triunfos, y llegar a un 50% de mujeres y 50% de hombres. Pero si comparamos lo que sucedió en 2015, donde tenemos en promedio un 42.95% de mujeres integrando estos 17 congresos, en relación con 2014, pues vemos un avance de aproximadamente el 25.76%. Y también hay un avance pues bastante importante a nivel de los ayuntamientos, donde históricamente las mujeres teníamos poca participación, sobre todo en los cargos de presidencias municipales. Sí había una participación pues importante en los cargos de regidoras y en algunos cargos de síndicas, pero de presidencias municipales hasta 2014 teníamos el 7.4% de mujeres. Ahora, con las elecciones de 2015 en 17 entidades federativas, tenemos el 13.47%, que es un 6% más que en 2014. Entonces, esto implica que 136 municipios y delegaciones del Distrito Federal van a ser gobernadas por mujeres, que son el 13.47%. Y pues esto también es muy, muy interesante. Si ustedes revisaran los datos, por ejemplo, se darían cuenta que en Campeche hay, más bien, ningún ayuntamiento va a ser gobernado por mujeres, y en otras entidades federativas, por ejemplo, Querétaro, el 44.4% de los ayuntamientos van a ser gobernados por mujeres. Pero ¿esto qué implica? ¿Qué implica? Bueno, pues precisamente lo que yo les decía, darle seguimiento a estas cuestiones que tienen que ver con la paridad desde los criterios que asumen los partidos políticos para cumplir con este principio, el registro de las candidaturas ante las autoridades electorales, que se respete la paridad vertical y la paridad horizontal, y también velar porque las listas de representación proporcional no estén siempre encabezadas por hombres. Por ejemplo, a nivel federal, que tenemos 5 listas de representación proporcional, las 5 listas casi siempre estaban encabezadas por hombres, y eso obviamente de alguna manera aseguraba que los hombres pudiesen acceder a las diputaciones sin mayor contratiempo. Pero si hubiésemos exigido nosotros como INEP que por lo menos de esas 5 listas de representación proporcional, 2 estuvieran encabezadas por personas de un género distinto, tendríamos actualmente 5 o 6 diputadas mujeres más que las que actualmente logramos. Entonces sí se pueden hacer muchísimas cosas, y vuelvo a insistir que esta clase de observatorios, precisamente al momento de tener ahí la información, de analizarla, de compartirla con la ciudadanía, y que ustedes, los interesados en la materia, puedan pues formarse sus propias opiniones y buscar mejores soluciones, se puede llevar a una mejor participación de las mujeres en las cuestiones políticas. Y ya para terminar, simplemente les diría que también uno de los grandes retos de la participación política de las mujeres, ahora que estamos con la cuestión de la paridad, es la violencia política que se vive. A mayor número de candidatas, pues mayor riesgo de que sufran violencia política. Y esa violencia política va desde amenazas de muerte, porque están contendiendo, de que les incendien sus casas, de hacerles daños a sus familias, y muchos pensaríamos que estas cuestiones no se dan en la actualidad. Desafortunadamente son muy comunes, y más comunes de lo que uno esperaría, y son cuestiones que las mujeres tienen que estar enfrentando de manera cotidiana, ¿no? Ahora, no todo está perdido. Yo digo que afortunadamente están las instituciones del Estado mexicano tratando de regular este tema, buscando una solución precisamente para poder asegurar a las mujeres una participación en condiciones igualitarias con los hombres, pero sin que corran riesgos, sin que tengan que estar arriesgando su seguridad y su vida, ¿no? Y ya esta cuestión de la violencia política se vio con mayor evidencia, desafortunadamente, en el estado de Chiapas, y sobre todo en aquellas comunidades que se rigen por los usos y costumbres indígenas, porque ahí ser mujer ya es una cosa gravísima, pero ser indígena
y dedicarse a las cuestiones políticas es una situación casi imperdonable. Entonces, tuvimos varios casos en comunidades de Chiapas que se rigen por usos y costumbres indígenas, donde las mujeres fueron amenazadas, inclusive sufrieron hasta violencia de tipo sexual, y cuando estaban en estas circunstancias, las personas que estaban cometiendo esa clase de delitos les decían: esto te pasa por ser mujer y por estar compitiendo cuando tú deberías de estar en tu casa. Entonces, sí estamos en un problema pues bastante complicado, pero precisamente a través de un observatorio donde nos muestren los datos, donde nos muestren los problemas que enfrentan las mujeres, pues podemos lograr muchas cuestiones, sobre todo visibilizar los problemas para poder realmente afrontarlos y, como yo les decía, también buscar soluciones. Y entonces yo entiendo que esa es la misión de este observatorio de la participación política de las mujeres en el Estado de Nuevo León. Tienen grandes aliados, o sea, está la Comisión Estatal Electoral, es el Tribunal Electoral Local, está la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está el Instituto Estatal de las Mujeres con nuestra querida María Elena Chapa, que es una guerrera en estos temas de defender a las mujeres, y van a tener también un panel de expertas que son Teresa Evia, Clara Scherer, Blanca Olivia Peña, Paula Peña, que van a estar con ustedes también acompañándolos, y que obviamente son mujeres que tienen muchísima experiencia, muchísimo conocimiento en este tema, y que seguramente van a tener frutos muy importantes en Nuevo León para que las mujeres participen de mejor manera y de una manera más activa, y sobre todo en condiciones de seguridad. Eso es lo que nosotros estamos buscando como instituciones. Y bueno, pues gracias por su interés y gracias por invitarme a estar aquí. Para mí es un honor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la consejera del Instituto Nacional Electoral, maestra Adriana Favela, por su mensaje. Agradecemos nuevamente su presencia y la interesante información que hoy nos comparte con temas que serán un pilar de los trabajos que el Observatorio de la Participación Política de la Mujer realice en este estado. A continuación, le pedimos al magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, licenciado Marco Antonio Zavala Redondo, nos sirva dirigirnos unas palabras. Sí, muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Yo también me quedo aquí si no hay ningún inconveniente, después de ver que casi sufre un accidente aquí el presidente, entonces yo, como soy muy torpe, me quedo aquí sentadito. Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de los magistrados que integramos la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quiero hacer extensivo el agradecimiento por haber sido considerados para estar aquí como testigos de honor de la instalación del grupo de trabajo del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León, empresa a la que se han asumido tres instituciones fundamentales para poder hacer realidad, tarde o temprano, esta exigencia social que ya no aguanta más tiempo. Pues en específico es una tarea que están asumiendo la Comisión Estatal Electoral, el Instituto Estatal de las Mujeres y también, por supuesto, el Tribunal Electoral Estatal, todos del Estado de Nuevo León. Ya la señora consejera nos daba algunas cifras. Sí se ha avanzado mucho a partir de esta reforma constitucional de febrero del año 2014, en los últimos 10 años, pero digo, y vemos la necesidad de este grupo de trabajo en el caso de Nuevo León, porque dentro de esos números favorecedores vistos en comparación con las experiencias anteriores, sí se percibe una mejor situación, pero dista mucho de ser lo ideal. Y en específico en el caso de Nuevo León, mencionaban el caso del Estado de Nuevo León, es uno de esos 6 estados que tienen menos del 40% de mujeres representadas en el Congreso, a diferencia de los otros 9
¿no? 11 casos en donde o hay más del 40 o 3 en donde hay más del 50%. Hay una integración mayoritaria de las mujeres, ¿no? Aquí se ve, pues, hace falta, ¿no? Un mayor esfuerzo, ¿no? Para alcanzar la paridad, ¿no? El caso de los municipios, no tengo los datos, pero estoy seguro, ¿no? De que no es muy distinto, ¿no? Y probablemente sea menor al porcentaje nacional en la integración de presidentes municipales en el estado de Nuevo León, ¿no? De ese 14%, ¿no? Que de por sí es una cifra muy, muy baja, ¿no? Entonces, yo creo que la pertinencia, la necesidad de este observatorio, ¿no? Dista mucho de ser cuestionable, ¿no? Por el contrario, ¿no? Mi reconocimiento, ¿no? Por la creación de porque hace falta este acompañamiento, hace falta que las autoridades electorales tengamos este acompañamiento de parte, ¿no? De integrantes, ¿no? De grupos mucho más heterogéneos y plurales. Es necesario, es indispensable, ¿no? México, ¿no? Nos dice el artículo 40 de la Constitución, no me disculpa de aquí mi deformación profesional, ¿no? Me lleva luego a recorrer estos caminos. México se define a sí mismo como una república representativa, democrática y laica, ¿no? La exigencia de una república democrática, ¿no? Supone o exige, ¿no? Como sustento de la legitimidad de todo el aparato estatal, de todo el andamiaje jurídico, ¿no? Esa ideal identidad que debe de haber entre los sujetos creadores de la voluntad política y del derecho, con los destinatarios de las normas, ¿no? Esto supone, ¿no? en una exigencia de pluralidad de visiones, que es lo que sustenta la legitimidad de todo Estado que pretenda ser democrático, una pluralidad de todos aquellos interesados en la toma de decisiones, de participar activamente en la definición, ¿no? De esas cuestiones socialmente relevantes para todos nosotros. En tanto no tengamos esa participación activa de las mujeres en esa toma de decisiones, tendremos siempre un déficit en nuestra democracia, ¿no? Celebro nuevamente la creación de este observatorio. Hace falta un acompañamiento, hace falta una visión crítica, ¿no? A de las actuaciones que tengamos nosotros como autoridades que nos permita ir mejorando hacia el futuro. Estos avances del año 2015 seguramente serán puestos a prueba en estas elecciones que vienen el año entrante, ¿no? La redefinición o la consolidación o redefinición de los alcances de la paridad reconocida en la Constitución va a ser eje fundamental de estos procesos electorales locales, ¿no? Sobre todo a partir ya de algunas decisiones, ¿no? Importantes, ¿no? Que están planteando o poniendo nuevamente sobre la mesa cuál es el alcance de la paridad. En este contexto de redefiniciones será muy importante que desde la sociedad tengamos todas las autoridades un contexto de exigencia que nos obligue a pensar 2 veces, 3 veces muy bien antes de tomar nuestras decisiones. Celebro pues nuevamente, ¿no? A las instituciones convocantes por la instalación de este grupo de trabajo. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, magistrado presidente, por su mensaje. Con estos buenos deseos expresados hacia los trabajos que estará realizando el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León, nos permitiremos presentar a los integrantes que conforman el grupo de trabajo del observatorio. Los miembros del grupo de trabajo del observatorio, en su carácter de integrantes estratégicos, instituciones asesoras, consultoras independientes, representantes de la sociedad civil, invitadas e invitados de acuerdo a sus competencias entre algunas de sus funciones, tendrán la de proporcionar la información necesaria respecto a la situación política de las mujeres, compartirán sus experiencias en información pertinente de los avances y obstáculos de las mujeres en la esfera política, contribuirán con la generación de documentos e indicadores que funjan como una herramienta de análisis y estudio respecto al tema, entre otras actividades que sean acordadas.
La representación de la Comisión Estatal Electoral, conforme al convenio, recae en la presidenta de su Comisión de Género, la maestra Miriam Hinojosa Dieck. En representación del Instituto Estatal de las Mujeres, la licenciada María Elena Chapa en su calidad de presidenta de este organismo, mientras que el Tribunal Estatal Electoral delegó su representación en la licenciada Yuridia García Jaime, secretaria de Estudio y Cuenta. Me permito dar una indicación sobre el proceso para la entrega de los nombramientos. Entre los miembros del Presidium se encuentran personalidades integrantes del observatorio. A ellas les rogamos que al escuchar su nombre pasen por su nombramiento y vuelvan a ocupar su lugar. Los integrantes del grupo de trabajo que se encuentran entre el público sean tan amables de al escuchar su nombre pasar por su nombramiento y tomar su lugar en la mesa central. Solicitamos a las personalidades que nos acompañan en el Presidium ponerse de pie para la entrega de los nombramientos y recibir a los integrantes del observatorio. Integrantes estratégicos. La doctora Mirna Elia García Barrera, directora de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Licenciado José Cerda Cepeda, responsable de la Oficina de Enlace en Nuevo León de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Representantes de la sociedad civil. Ciudadano César de la Fuente, presidente de la Asociación Estudiantil Mujer y Puntos UDEM. Profesora Mirna Isabel Saldívar, presidenta de la Asociación Mujeres Innovadoras Solidarias por la Paz. Licenciada Xóchitl Córdoba de Velasco, delegada de la Asociación Nacional Cívica Femenina en Nuevo León, ANSIFEM. Ciudadana Frida Alejandra Sánchez Reyes, presidenta de la Federación de Mujeres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ciudadana Mariana Lucía Meléndez Ibarra, vicepresidenta de la Asociación Estudiantil WICE del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Instituciones asesoras. La doctora Beatriz Adriana Servín Herrera, directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y representante de la Unidad para la Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctora Lídice de la Luz Ramos Ruiz, coordinadora del Centro Universitario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Consultoras y consultores independientes. Maestra Carlota Vargas Garza, integrante de la Comisión de Inteligencia Electoral en pro de la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres en Nuevo León. Doctora Graciela Fulvi de Pietroyacamo,
integrante de la Comisión de Inteligencia Electoral en pro de la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres en Nuevo León. Maestra Clara Cherer Castillo, consultora. Maestra Blanca Olivia Peña Molina, consultora. Licenciado Ernesto Villarreal Landeros, integrante de la Comisión de Inteligencia Electoral en pro de la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres en Nuevo León. Maestra Teresa Evia Rocha, consultora en género, integrante de la red Mujeres en Plural desde el 2010 y del Grupo de Trabajo Seguimiento a la Paridad, instituido por el Instituto Nacional Electoral en abril del 2014. Licenciado Salvador Reyes Garza, integrante de la Comisión de Inteligencia Electoral en pro de la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres de Nuevo León. Invitadas e invitados. Licenciado Juan José Aguilar, representante del Partido Revolucionario Institucional. Profesora Sandra Guadalupe Guerra Garza, representante del Partido de la Revolución Democrática. Licenciado Armando de la Rosa Rivera, representante del Partido Nueva Alianza. Ingeniero Raúl Gerardo González Benavides, representante del Partido Morena. Licenciada Laura Nelly Fernández, representante del Partido Encuentro Social. Les pedimos un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. A continuación, cedemos la palabra a la maestra Miriam Hinojosa Dieck, consejera electoral presidenta de la Comisión de Género, que nos dirija su mensaje y presentará el portal de Internet del observatorio que servirá como plataforma de comunicación con la sociedad y sus integrantes. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Primero quiero ofrecer una disculpa a todos los que movilizamos de una mesa a la otra y del público a esta mesa. Fue casi una coreografía improvisada, pero creo que valía mucho la pena el mensaje de tenerlos a todos aquí, porque son todos ustedes personalidades con una carrera muy sólida, que es precisamente la que los tiene en este lugar, y creo que era muy merecido que pasaran al frente y que además el mensaje que enviáramos sea precisamente de esa fortaleza, de esa buena disposición, de esa generosidad para estar trabajando estos temas. Estimada consejera Adriana Favela,
magistrados de la Sala Regional, magistrados del Tribunal Estatal Electoral, compañeros consejeros electorales, amigas de muchos años como Mirna, como María Elena, que tanto quiero a ambas, y amigas nuevas como Pola y como Clara, que pues se ganan el corazón de uno tan pronto cruzas las palabras con ellas. Pues bienvenidos todos, me da mucho gusto contar con su presencia y sobre todo con su dedicación. A veces dedicamos tanto tiempo a los medios que olvidamos los fines. En México, el ser humano más pobre es indígena, es mujer y es niña. Así es, como prácticamente todas las desventajas en este país, la pobreza tiene género y es el femenino. Es cierto, la discriminación se vive en la mayoría de las esferas de la actividad humana y en los sectores industrial, empresarial y académico hay sin duda mucho por hacer. Sin embargo, el ámbito político tiene dos vertientes que lo vuelven particularmente pertinente para trabajar en favor de los derechos de las mujeres. La primera de ellas, y esto lo tomo de la vicepresidenta del Museo del Prado, Amelia Valcarel, tiene que ver con que lo político se presenta como una ruta que nos permite acceder a la transformación de los demás espacios donde se gesta la desigualdad. Lo político permite, desde los distintos poderes y desde los distintos órdenes de gobierno, tejer políticas públicas que incidan en el acceso que las mujeres podamos tener a educación, salud, empleo, actividades productivas, etc. Pero acceder a lo político permite, además, dejar de pagar la terrible factura que el mantenernos suscritas al ámbito doméstico nos cobró. Poder, al fin, conocernos y reconocernos. Identificar quiénes viven como yo, sufren lo que yo padezco, anhelan lo mismo que yo, me acerca a la posibilidad de remontar los obstáculos. Me integro como parte de un colectivo con todos los beneficios que ello conlleva. Y este conocimiento hace posible también el reconocimiento, el saber, disfrutar, aplaudir y beneficiarme de los éxitos de las demás. En ambos sentidos apunta la creación de este observatorio. Qué lástima que nos falten las palabras para nombrar estos esfuerzos, porque tendríamos más bien que llamarlo visibilizatorio, porque tiene esta doble función de permitir conocernos con nuestras realidades, nuestros obstáculos y nuestros anhelos, pero también de identificar nuestras propuestas, logros y retos, hacer que nos podamos ver entre nosotras y nosotros y que nos puedan ver los demás. Así, no se trata del poder por el poder mismo, se trata del poder buscando su capacidad transformadora. No se trata de la paridad por capricho, sino de la paridad como única vía posible para una democracia plena. No se trata de simplemente ser políticas, sino de hacer políticas, políticas con una nueva perspectiva, porque el feminismo no es una corriente ideológica, sino un mirador, un punto de observación desde el que podemos entender mejor la realidad y, por supuesto, desde el que tenemos una posición privilegiada para trazar un mejor futuro. El elemento determinante para que esto funcione se acaba de cristalizar ante nuestros ojos y es la integración del extraordinario grupo de trabajo al que todos ustedes y todas ustedes se sumaron con una generosidad y una buena disposición que rebasaron, se los digo de todo corazón, enormemente las expectativas. Quiero agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes que aceptaron formar parte de esta fuerza de tarea. Su presencia hoy aquí es una noticia especialmente buena para Nuevo León y para México entero. Quiero reconocer a mis colegas consejeras y consejeros electorales por impulsar este tema con singular ahínco. Por supuesto, agradezco también a las dos instituciones que se han sumado en este esfuerzo desde el principio, el Instituto Estatal de las Mujeres, representado aquí por María Elena Chapa, y el Tribunal Estatal Electoral, representado por Manuel Gerardo Ayala y por Yuridia García. Gracias, María Elena, gracias, Manuel, gracias, Yuri. Y quiero agradecer de forma muy especial la presencia el día de hoy de la consejera Adriana Favela. Me parece que es justo subrayar que la consejera Favela hizo el viaje desde la Ciudad de México ex profeso para ser testiga de este evento y que apenas termine, o hasta antes de que termine, porque estamos ya muy cerca de la hora, pues tendrá que ir a honrar su apretada agenda. Pero por sobre todas las cosas, quiero agradecerle que ella, el consejero presidente
y los demás consejeros electorales del INE hayan puesto el ejemplo y dejada muy claro la importancia que este tema tiene para la vida electoral de nuestro país al integrarse a un observatorio como este, pero a nivel nacional, desde hace ya más de un año, además de todas las iniciativas que desde el grupo de trabajo de los temas de género que preside la consejera Favela se han llevado ya a cabo. Pues, consejera, de todo corazón, muchas gracias y haga el extensivo este agradecimiento a todos los consejeros electorales. Y bueno, ahora sí voy a lo que tenía que decir. Una herramienta muy importante para los trabajos que realizará el equipo que hoy se integra es sin duda el portal de Internet por el que estaremos comunicando nuestros hallazgos y que hoy se libera y se pone al servicio de nuestra comunidad. Para que puedan recorrerlo por primera vez, tengo el gusto de presentarles a continuación una visita guiada al mismo. Corre video. Agradecemos a la maestra Miriam Hinojosa Dieck, quien a través de este video
nos muestra esta importante herramienta del observatorio. Para continuar con el programa, en este evento, cedemos los micrófonos a la distinguida maestra Teresa Evia Rocha, en su calidad de consultora independiente de este observatorio. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación a ser parte de este observatorio. Me parece que el hecho de que las instituciones y la ciudadanía se alineen en un propósito común de vigilar que la paridad de género sea una realidad en el Estado es muy, muy valioso. Yo creo que en este momento de la vida política de nuestro país, la participación de la ciudadanía y el que desde las instituciones y desde las organizaciones sociales, desde la sociedad civil organizada, se puedan llevar a cabo acciones conjuntas, es lo único que podrá, pues, volver a legitimar la actividad política. Sabemos que durante un tiempo ya hacia atrás, la actividad política ha venido, pues, perdiendo bastante brillo y credibilidad. Y entonces, esta alianza que se hace entre la sociedad y las autoridades, creo que es una muy buena noticia. Y particularmente en el tema de la igualdad de género, porque sabemos que es un tema que genera muchas resistencias, que desafía el orden establecido, pues se necesita de manera especial ese acompañamiento de la sociedad, de las instituciones, de los partidos políticos, de quienes luchamos por la defensa de los derechos políticos de las mujeres, para que realmente se vayan cumpliendo todo lo que desde la ley se ha venido estipulando. A nivel de los ordenamientos jurídicos, los avances son innegables. Sin embargo, ya en la práctica, la igualdad en los hechos todavía sigue siendo un tema pendiente que solamente con esta labor concertada y de acompañamiento cercano podremos ver cristalizado. Entonces, para mí es un honor, de verdad, ser parte de este observatorio. Agradezco muchísimo a María Elena Chapa, a Miriam, a Sara, a Sofía, a Claudia y también a los consejeros Mario, Gilberto, Javier, por esta invitación. Y bueno, pues estoy más bien comprometida con dar lo mejor de mí misma para que esto pueda avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora cedemos la palabra a la maestra Clara Cherer Castillo, que también nos dirigirá unas palabras. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este honor total y absolutamente inmerecido. Yo solo quisiera recordar algunas palabras de Octavio Paz y si me equivoco les pido una disculpa porque no las leí esta mañana y lo debía haber hecho, no hice la tarea bien, pero bueno, ni modo. Octavio Paz en uno de sus poemas que a mí me fascina dice que los ojos hablan, las palabras piensan y las miradas escuchan, algo así. Y eso es lo que es un observatorio para mí. Cuando los ojos se ponen a observar con cuidado, estamos hablando con los ojos y sabemos que hay lenguajes universales importantes que solo a través de las miradas se pueden transmitir. Creo que incorporar el sentimiento y los sentimientos en instrumentos tan efectivos como es un observatorio, en primer lugar nos hace humanas y humanos. Y en segundo lugar, recordando también palabras de Violeta Parra en una canción, lo que ha podido el sentimiento no lo ha podido el saber. Entonces creo que siempre será importante tomar en consideración la sensibilidad de hombres, de mujeres en estos temas. Me parece que sí, que las palabras piensan, creo que es una verdad de perogrullo. Una palabra siempre nos llevará a la reflexión, siempre nos hará ver. Y cuando estamos hablando de desigualdad, que es solo una palabra, nos está remitiendo a una trágica realidad cada vez más profunda en este país y que en vez de buscar cómo remontar esta desigualdad y cómo no hacer que la niña indígena pobre que está en no sé dónde pueda tener oportunidades, hacemos cada vez más difícil que esa niña pobre indígena pueda salir de esa condición y de esa situación. Es más, muchas y muchos la acusan a ella de que
por ser floja, por ser no sé qué, por ser diferente, por eso es pobre. Creo que hay un observatorio como este, en donde las palabras de verdad piensen, nos hará sentir que la desigualdad es una tremenda injusticia y todos y todas somos responsables de esa desigualdad. Y sí, las miradas también hablan. Cuando miramos una realidad de desigualdad en la participación política, podemos remontarnos muchos años, 200 o más, desde que la nación mexicana se constituye como nación, y podemos ver como desde ese entonces, como siempre, ha habido mujeres inteligentes y mujeres que han querido participar para cambiar el rumbo del país y decir, aquí estamos, podemos hacer algo, y como muchos, por prejuicios y por privilegios, impidieron ese camino. Creo que si un observatorio como el que hoy estamos aquí dándole la bienvenida, y de verdad me enorgullece mucho ser parte de este observatorio, incluye a las seres humanas y a los seres humanos en su integridad, es decir, no solo el pensamiento, sino también el sentimiento. Y si incorporamos esta sabiduría de Octavio Paz en el sentimiento a este observatorio, creo que va a ser uno de los mejores observatorios del país. Gracias. Muchas gracias, maestra. En su calidad de consultora también, cedemos la palabra a la maestra Blanca Olivia Peña Molina. Ya está listo. Gracias. También quisiera agradecer. Honroso formar parte de este observatorio. Yo creo que si tenemos claro que el principio de igualdad y no discriminación es una norma de orden público internacional y nacional que no admite pacto en contrario, podríamos entender con mayor facilidad por qué la igualdad sustantiva materializada en la paridad era una necesidad que había que plasmar en el texto constitucional. Ser iguales no es sinónimo de ser idénticos, pero ser diferentes no significa que las mujeres seamos inferiores. Y creo que la paridad en ese sentido es el mensaje que está dando, está legitimando el derecho de las mujeres a participar en los asuntos públicos, en sus 3 niveles de gobierno y en sus 3 poderes, no solo en cargos de elección popular. Para mí, en ese contexto, la creación de observatorios ciudadanos vinculados o en coordinación con organismos electorales de vigilancia, me parece que elevan el estatus de protección de los derechos políticos de las mujeres. No es suficiente, lo hemos estado viendo en las recientes elecciones, que se reformen las leyes, que se afinen los procedimientos, que se fortalezcan también la hermenéutica jurídica para interpretar, dictar sentencias, jurisprudencia con perspectiva de género. Yo creo que un elemento fundamental para elevar el estándar de protección a nivel de los estados, a nivel federal, es la creación de observatorios ciudadanos que den seguimiento, generen una retroalimentación también acerca de las distintas visiones que tienen los procesos electorales, y en esa medida celebro verdaderamente la instalación de este observatorio. Creo que Nuevo León y sus autoridades en sus instituciones están colocando a esta entidad federativa a nivel nacional en este momento en algo ejemplar, y ojalá que otros estados se sumaran también a este tipo de iniciativas. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy honrada de estar aquí y de compartir y de conocer posteriormente a las compañeras y los compañeros que están formando, que vamos a formar este observatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuestras expertas amablemente han accedido a participar en un panel que tendrá verificativo el día de hoy en esta misma sala a las 16:30 horas, y contaremos con la moderación de la maestra Lídice de la Luz Ramos, coordinadora del Centro Universitario de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Están todos invitados. Es así como damos por concluido el evento de instalación del grupo de trabajo del observatorio. No pretendo romper el protocolo que se ha impuesto. Sin embargo,
además va aprovechando el ambiente democrático de pluralidad y de horizontalidad que aquí apreciamos. Creo que es importante reflexionar sobre la trascendencia, pero sobre todo de los objetivos reales que debe tener este gobierno. A nadie escapa la idea de que los esfuerzos múltiples que se han venido realizando hasta ahora en el ánimo de incrementar la muy justa y legítima participación cada vez en mayor medida de las mujeres debe tener, sin embargo, elementos de referencia que deben ser motivadores para el análisis y el comportamiento de los integrantes de este observatorio. Creo que este recorrido histórico jurídico que nos hizo la señora consejera nacional, al igual que la reflexión filosófica e incluso sociológica que la consejera Dieck nos hace sobre el feminismo, aunado a lo que expresa la asesora en el sentido de la realidad social, la trágica realidad social de nuestro país, nos mueve a entender que el observatorio no solamente debe ser para impulsar una mayor participación de las mujeres en puestos, no solamente de elección popular, sino en las distintas actividades y de los quehaceres del poder público. Pero que no solamente debe limitarse al empuje, al entusiasmo, al fortalecimiento, al enriquecimiento de esa participación, sino también para que seamos críticos del comportamiento de las mujeres en el desempeño de los cargos públicos y de cualquier quehacer social, político, de trascendencia del ámbito social. Porque si las mujeres van a seguir siendo hasta ahora, en un ánimo de una vendetta reivindicatoria, a sustituir el oprobioso sistema de la poder que ahora existe, de la que se da ahora en nuestro país y que se establezca, a diferencia de ello, una ginecocracia, pírrica va a ser la resultante de esta situación. Nosotros estaremos impulsando esa igualdad, ese esfuerzo, ese incremento, pero sí demandamos también de las mujeres que sean consecuentes para participar en ese proyecto que usted está señalando, porque de otra manera sería sustituir el prevaleciente sistema caduco que hoy se da. Una participación de las mujeres en mayor medida solo para reproducir el esquema político y el sistema político prevaleciente en nada favorece. La sociedad reclama de las mujeres y de los hombres una participación en el ánimo de cambiar el sistema político prevaleciente. Gracias. Nada más rápidamente para decir que yo estoy totalmente de acuerdo con el maestro, pero la evaluación de las mujeres que llegan a la política debe ser en términos de igualdad, es decir, evaluar también a los hombres. No se vale exigir a las mujeres ser perfectas y cambiar un sistema y que los hombres sigan en el camino en que van. Entonces, igualdad es igualdad en todo. Gracias. Adelante, consejera Miriam. Pues nada más para puntualizar lo que es evidente, que no nos dura el puente Guadalupe Reyes a nadie de los que tenemos ganas de chambear y llegamos aquí con mucha enjundia y espero que así sigamos porque efectivamente hay mucha tarea por delante. Me sumo a lo que dice el maestro Villarreal Landeros con la salvedad de lo que dice Clara Scherer. Parejo para todos, claro que sí. Muchas gracias. Es así como damos por concluido el evento de instalación del Grupo de Trabajo del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León. Les damos las gracias por su presencia en este evento tan trascendente para la historia política del país y de Nuevo León. Muchas gracias y muy buenas tardes. A seguir festejando. A seguir festejando. Estuvo cardíaco, ¿no? Sí. No merecido el campeonato, pero bueno. Gracias. Listo, Ernesto. Vamos a estar en contacto.